Buenas, espero que estén todos muy bien. El día de hoy traemos un video un poco diferente y es debido a petición de una suscriptora del canal que me dijo que si podía hacer un video explicando rápidamente el tema de combinaciones, variaciones y permutaciones. Ustedes dirán en qué consiste ese tema. Ok, vamos a verlo poco a poco. En síntesis, las preguntas de combinaciones, variaciones y permutaciones aparecen cuando nos piden encontrar las maneras en las que se puede organizar un grupo o de cuántas formas puedo armar yo un grupo a partir de una cantidad X de personas. Por ejemplo, si yo tengo una fila de 5 personas y me dicen de cuántas maneras puedo armar esa fila de 5 personas, yo aquí tendría que aplicar una permutación. Y una permutación es multiplicar 5 por todos los números anteriores a ese, porque en este caso estaríamos trabajando con 5 personas en la fila. No obstante, vamos a ir viendo poco a poco, porque tal vez ahorita se los digo así y ustedes no lo entienden, pero van a ver que no es en realidad nada del otro mundo. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, porque yo no soy profesor, entonces tal vez no doy la explicación más clara, pero trataré de hacerlo de la manera en la que yo lo entiendo y esperando que ustedes por lo menos puedan entender algo. Igualmente, si no entendieran del todo el tema, yo les voy a dejar abajo unos videos que son bastante buenos de un canal que yo sigo, que se llama Matemóvil, que es creo que de los mejores que explicando matemática. Entonces ahí pueden ver más ejemplos, más variados y con una explicación tal vez más profesional dentro del campo de matemáticas. Y bueno, el primer tema que vamos a ver son las variaciones. Muy bien. La definición de variación es muy sencilla. Una variación prácticamente es escoger un número k determinado de elementos de un grupo con n elementos en total y ver de cuántas maneras se pueden ordenar. En las variaciones el orden es importante. Entonces, de aquí nos quedan las siguientes cosas. K es el número de elementos que vamos a tomar de ese grupo y n es la cantidad de elementos en total que tiene ese grupo. Y lo que queremos ver es de cuántas formas podemos ordenar todos los elementos de ese grupo. Y la ecuación o la fórmula, como le quieran decir, para hallar una variación es la siguiente. La variación que tiene n elementos, de los cuales estoy tomando nada más k elementos, es igual a n factorial, ese simbolito, que es un símbolo de exclamación, significa factorial en el campo de matemáticas, dividido entre n menos k y el resultado de esa resta factorial. ¿Qué es un factorial? Un factorial es multiplicar un número por todos los que están antes de él. Por ejemplo, si yo le digo a usted que calcule el factorial de 5, va a ser calcular cuánto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 7 factorial, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es el factorial. Es algo sumamente sencillo. Así que no le tenga miedo. Al principio, cuando uno no se ha familiarizado con eso, puede que le resulte un poco complicado, pero ahorita con los ejemplos van a ver que no es en realidad algo difícil. Entonces, veamos el primer ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 10 personas en un banco si hay únicamente 4 sitios disponibles? Ya saben, traten de aplicar la fórmula que vimos anteriormente, pónganle pausa al video y ahorita vamos a ver cuál es el método para resolverlo. Muy bien. Veamos que en la pregunta el orden importa, porque digamos que hay dos personas, que una es Juan y la otra es María. No es lo mismo poner a Juan antes que María y después poner a Juan después de María, ¿verdad? Ya haciendo eso estamos alterando el orden y eso me da una manera distinta de cómo sentar a las personas. Entonces, nosotros al hacer ese análisis lógico decimos, ok, el orden es importante. Si el orden es importante es porque estamos hablando de variaciones. Ahora veamos, ¿verdad? Ya vimos que el orden es importante, ya que cada combinación será diferente si una persona cambia su lugar con otra. Este es un indicador para darnos cuenta de que se trata de una variación, donde tenemos un total de elementos que es el de 10 personas. Pero vean que de esas 10 personas únicamente vamos a tomar 4. ¿Por qué? Porque únicamente hay 4 asientos. Entonces, es una variación donde
de 10 personas, yo estoy tomando únicamente a 4. Y yo, al aplicar esto, voy a ver de cuántas maneras se pueden sentar esas 4 personas que voy tomando del grupo de 10. Entonces, la fórmula es poner arriba 10 factorial y abajo la resta y el factorial de esa resta. Entonces, 10 factorial, ¿cuánto es? Es multiplicar 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero noten algo curioso, ¿verdad? Abajo lo que me queda es 6 factorial, porque 10 menos 4 da 6. Y tengo que hacer el factorial de ese resultado. Entonces, 10 menos 4 da 6. Factorial sería 6 factorial. Vean que 6 factorial es agarrar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y vean que eso es justamente lo que tengo aquí arriba. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y vean que en otros videos como los de habilidades cuantitativas hemos visto que si arriba tenemos un número multiplicando por otro número y abajo ese mismo número también está multiplicando, yo los puedo cancelar. Entonces, como aquí tengo 6 factorial, ¿verdad? Porque 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 se puede cancelar con este 6 factorial de la siguiente forma. ¿Ven? Entonces me elimino todo esto y al final el resultado de la variación es únicamente 10 por 9 por 8 por 7. Entonces ustedes hacen ese cálculo a mano y el resultado les debería dar 5040 formas posibles. Entonces, ¿de cuántas maneras pueden sentarse 10 personas en un banco si hay 4 sitios disponibles? Es una variación de 10 elementos donde tomo 4. Y al hacer esa operación me da 5040 formas posibles. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, Mariela tiene un estante de libros donde cuenta con varios géneros distintos. Uno de sus géneros favoritos es el de ciencia ficción, del cual tiene 7 libros. Quiere colocar 3 de esos en un estante nuevo y se pregunta de cuántas maneras podrá ordenarlos ahora. ¿Cuál es la respuesta a la duda de Mariela? Y tenemos entonces las 5 opciones. Entonces, vamos a ver cuál es el método para poder resolverlo. Vean que el orden es importante porque no va a ser lo mismo poner el libro A, después el libro B, a poner primero el libro B y después el libro A. Entonces, es una variación donde de 7 elementos, porque vean que 7 elementos son los 7 libros que ella tiene y únicamente va a utilizar 3 de esos 7 libros. Entonces va a ser una variación donde de 7 elementos voy a tomar 3. Entonces, ¿cómo se hace? Arriba pongo siempre el total, que son 7 libros, factorial, y abajo la resta. Sería 7 menos 3. Entonces, ustedes podrían verlo de la siguiente forma. 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero vean que 4 por 3 por 2 por 1 es 4 factorial. Entonces, es lo mismo que habíamos visto en la pregunta anterior, que podíamos hacer esta cancelación, porque vean que no podemos trabajar con calculadora. Entonces es mejor empezar a cancelar para que no se nos haga muy complicado después. Entonces, como aquí tenemos 7 por 6 por 5 por 4 factorial dividido entre 4 factorial, ese 4 factorial se puede cancelar con ese 4 factorial. Y al final lo único que me queda es 7 por 6 por 5. Y esa multiplicación me da 210. Así que la respuesta correcta es la opción D. Vamos ahora con el siguiente tema. El siguiente tema son permutaciones. ¿Qué es una permutación? Una permutación es una variación donde estoy tomando todos los elementos. Así de simple. Entonces, una permutación es igual a una variación donde de n elementos estoy tomando n elementos, es decir, estoy tomándolos todos. Entonces, vean qué pasa. Sería igual a n factorial entre n menos n y todo eso factorial. Arriba me queda n factorial, nada del otro mundo. Y abajo me queda n menos n. N menos n me da 0. 0 factorial es igual a 1. Eso es algo importante, que 0 factorial es igual a 1. No es como cuando trabajamos con los números reales, que no podemos dividir entre 0 porque eso está indefinido. Entonces, 0 factorial es igual a 1.
Entonces, al hacer esto me queda que la variación donde yo agarro el total de elementos n de un grupo de n elementos es n factorial entre 1. Y todo número dividido entre 1 es igual al número de arriba. Entonces el 1 lo podemos quitar y me queda que toda esta cosa vale n factorial. Entonces cuando tenemos una permutación, lo único que tenemos que hacer es calcular el factorial de todos los elementos que tenemos. Es como la pregunta de la fila que les había hecho al puro principio, ¿verdad? Tenemos una fila de 5 personas. Entonces, si queremos calcular de cuántas maneras se puede formar esa fila, nos damos cuenta de que es una variación porque el orden importa. Y decimos que es una permutación porque de los 5 elementos estamos tomando a las 5 personas, ¿verdad? Queremos ver cómo se pueden organizar esas 5 personas. Entonces, ¿cómo se calcula? Haciendo una permutación. Y una permutación es multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1, porque es el factorial del total de elementos que tenemos. Entonces, al hacer eso, ustedes hacen 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y les da 120. Entonces, esas son las formas en las que se puede organizar esa fila de 5 personas. Tenemos un total de 120 maneras posibles. Entonces, en síntesis, la fórmula de la permutación es igual a n factorial y una permutación se calcula simplemente haciendo el factorial de todos los elementos del grupo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Dice, la familia González tiene 5 hijos, pero no se sabe cuál es su orden de nacimiento, por lo que una persona se pregunta cuántas posibles combinaciones pueden haber a partir de ese dato. ¿Cuál es la respuesta? Vean que es un grupo de 5 elementos donde se van a agarrar los 5 elementos. Y el orden importa, ¿verdad? Porque no es lo mismo poner primero a Panchito y después poner a Juana, por ejemplo. Pongámosle nombres a la gente, ¿verdad? Al yo cambiar el orden, estoy teniendo una combinación diferente. Entonces, al verlo así, estamos frente a una variación. Y como es una variación del total de elementos, se trata de una permutación. Entonces, como es una permutación, lo único que hacemos es calcular el factorial del total de elementos que tenemos. En este caso son 5 hijos. Entonces sería multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ya habíamos visto cuánto da ese resultado, que es 120. Entonces la opción C es la respuesta correcta. Vamos ahora con otro ejemplo. Este dice, una señora va con sus 2 hijos al cine. De hecho, esta pregunta me salió a mí cuando yo hice el examen de admisión por primera vez hace 2 años. Entonces, para que vean más o menos cómo podría salir una pregunta así en el examen de la Universidad de Costa Rica. Dice, una señora va con sus 2 hijos al cine. Van a ocupar un espacio donde hay 4 butacas, de modo que siempre va a quedar una vacía. ¿De cuántas formas se pueden sentar esas personas? Entonces, vean que es una variación porque importa el orden, ¿verdad? Lo que estamos viendo es de cuántas maneras se pueden sentar ellos 3 en la fila que tienen 4 butacas. Entonces, sí importa el orden. Y se trata de una permutación de 4 elementos. Mucho cuidado ahí porque vean que estamos viendo cómo se van a ocupar las 4 butacas. Entonces, no confundan con que es una señora y los 2 hijos. Porque ustedes ahí dirían, bueno, son 3 personas, entonces tengo que hacer 3 factorial, porque se van a equivocar. Vean que la pregunta en realidad se refiere a los 4 espacios, porque siempre va a quedar uno vacío. Entonces, si a usted se le hace difícil pensarlo así, diga que son 4 personas. La señora, los 2 hijos y el hombre invisible. Entonces, ya viéndolo así, ustedes dicen, ok, va a haber 3 asientos ocupados por la señora y los 2 hijos, y el otro asiento va a estar ocupado por el hombre invisible. Entonces, ahí usted dice, bueno, son 4 elementos en realidad. Entonces, para calcular eso, lo que tengo que hacer es hacer 4 factorial, que sería hacer 4 por 3 por 2. 4 por 3 es 12, y 12 por 2 da 24. Entonces, en total hay 24 maneras posibles para que se ocupen esas 4 butacas. Así que la opción C es la respuesta correcta. Entonces, da más también de hacerle un buen análisis para que no se confundan y marquen una respuesta incorrecta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí es muy tentativo marcar la A porque uno se confunde al ver que son 3 personas, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con eso.
Igualmente, ustedes podrían empezar a hacerle mente y decir, bueno, ¿cuántas serán todas las posibilidades? Y empiezan a hacer, qué sé yo, tablas, dibujos, y al final van a llegar a que el total son 24. Sin embargo, esta fórmula a usted le ahorra bastante tiempo en el momento de hacer esos cálculos. Entonces, puede optar por cualquiera de las dos, hacer una tabla y poner todas las posibilidades o empezar a hacer esta fórmula. Las dos llevan al mismo resultado, entonces las dos son válidas. Pero yo personalmente prefiero hacerlo así porque ahorra bastante tiempo. Y como en esos exámenes el tiempo es crucial, a uno después puede que eso le salga muy caro. Pero si usted siente que es más fácil hacerlo sin fórmula, porque esas fórmulas van a estar en el examen, entonces si usted siente que se le van a olvidar, es mejor que empiece a hacer eso de esquematizar todas las posibilidades. Y vamos ahora con el último tema, que es combinaciones. Entonces, combinaciones es como variaciones, pero nada más que aquí el orden no importa. Es decir, aquí usted va a agarrar un grupo de 3 personas y lo que a usted le importa es las personas que están en ese grupo. No importa de qué manera están ordenadas. Por ejemplo, si usted va a salir con sus amigos y usted tiene un total de 7 amigos, pero nada más va a agarrar a 3 de sus amigos. Entonces, no importa ahí el orden en que usted agarra a sus amigos, lo que importa son los 3 amigos que va a agarrar. Entonces, lo que le da a usted la combinación es la manera en la que usted puede armar grupos distintos. Vean que la variación es ver de qué manera se puede armar en un grupo específico, mientras que la combinación es ver nada más cuántos grupos diferentes se pueden hacer. Entonces, eso es todo. Esa es la única diferencia entre las combinaciones y las variaciones. Entonces, lo que se hace es escoger un número k determinado de elementos de un grupo con n elementos en total, ¿verdad? Lo mismo que lo de antes, y ver de cuántas maneras puede ocurrir un acontecimiento. En las combinaciones, el orden no importa. Y la ecuación o la fórmula para hallar una combinación es la siguiente. Una combinación de k elementos de un grupo que tiene un total de n es igual a n factorial entre la resta n menos k factorial por k factorial. Entonces, vean también que la única diferencia entre las dos fórmulas, para que no se hagan bolas, las fórmulas son iguales, pero tienen una pequeña diferencia. La única pequeña diferencia es esta k. Si se trata de combinación, lleva esta k. Piénsenlo así. Si es combinación, lleva una k. Si no es combinación, entonces no lleva la k multiplicando. Y vean que es k factorial, para que no se les olvide. ¿Verdad? Esa es la única diferencia. Ustedes pueden tomarle captura a la de antes y a esta para que traten de compararlas y ver que cuando es combinación tiene que tener una k. Y si no es combinación, nada más lleva la resta. Y siempre el factorial, ¿verdad? Siempre tienen que acordarse el factorial. Y aquí yo les dejo una pregunta para que ustedes analicen y piensen y vean lógicamente qué es lo que está detrás de una combinación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en una combinación yo tomo todos los elementos? Es decir, si yo tomo una combinación de n elementos, de un total de n elementos, ¿qué pasaría? ¿En qué se convertiría toda esta fórmula? ¿Cuál sería el resultado? Entonces traten de pensar eso, que es una manera como para que identifiquen qué es lo que hay detrás de una combinación. Entonces es como hay un ejercicio para ustedes, para que lo hagan en la casa. Y ahora vamos a ver el primer ejemplo de combinaciones. Dice, voy a hacer una fiesta y quiero invitar a 4 de mis 9 amigos. ¿Cuántos grupos diferentes podría hacer antes de decidir a quién invitar? Vean que es justo como el ejemplo que les acabo de decir. Yo únicamente voy a invitar a 4 amigos. Y no me interesa el orden en que los voy a invitar. Da lo mismo si llamo primero a Jorge que si llamo primero a Javier. ¿Verdad? El orden no importa. Lo que importa es que vengan Jorge y Javier. No de qué forma los estoy llamando. Entonces, ahí ustedes dicen, ok, el orden no importa. Si el orden no importa, es porque es una combinación. Entonces, lo que quiero ver es los grupos de 4 diferentes que puedo hacer con 9 personas distintas. Por lo que únicamente calculo una combinación de 9 donde escojo 4. Entonces, una combinación de 9 donde escojo 4 es igual a 9 factorial dividido entre la resta, ¿verdad? 9 menos 4
que 9 menos 4, eso da 5, entonces sería 5 factorial por 4 factorial. Eso ustedes ya lo pueden calcular, ya vimos que es el factorial, entonces traten de hacerlo a mano para que vean que en efecto el resultado da 126. Entonces, si yo tengo un grupo de 9 personas y quiero formar grupos diferentes de 4 personas, en total puedo hacer 126 grupos diferentes. Así que la opción D es la respuesta correcta. Y vamos ahora con el último ejemplo. Dice, un alumno tiene que elegir 7 de las 10 preguntas de un examen. ¿De cuántas maneras puede elegirlas? Considerando que las 4 primeras son obligatorias. Entonces, veamos. El alumno tiene que elegir 7 de las 10 preguntas, pero de esas 7 ya hay 4 fijas, o sea, esas 4 no las puede cambiar. Entonces, las únicas que se pueden variar son las otras que él sí puede escoger. Entonces, las que puede escoger son 3 de las 6. ¿Por qué 6? Porque vean que él ya escogió 4 y 10 menos 4 significa que nada más le quedan 6 adicionales de las que puede escoger únicamente 3. Entonces es una combinación de 6 elementos donde va a agarrar únicamente 3. Recuerden que arriba va el total factorial, que en este caso son 6, el factorial de 6, y abajo queda la resta, 6 menos 3, que eso da 3 factorial, por lo que estoy tomando. Lo que estoy tomando es 3, entonces 3 factorial. Y ustedes pueden hacer ese cálculo y eso les tiene que dar 20. Entonces la opción B es la respuesta correcta. No es muy complicado, aquí nada más era hacer el análisis y saber qué significa que las 4 primeras sean obligatorias. Entonces, si las 4 primeras están siendo obligatorias, quiere decir que de esas 7 que él tiene que escoger, únicamente en realidad puede escoger 3, porque ya hay 4 que están fijas. Y esas 3 las puede escoger de un grupo de 6 preguntas, porque ya no cuentan las 4 que le escogieron. Entonces, por eso hacemos 10 menos 4 me da 6. Entonces, el total de opciones son 6, pero de esas 6 únicamente voy a escoger 3. Y vean que no importa el orden en que yo escoja las preguntas, porque de ahí da lo mismo que escoja la 5 y la 7 a que escoja la 7 y la 5. O sea, al final lo que importa son las 2 preguntas que estoy escogiendo, no el orden en que lo estoy haciendo. Y es por eso que se trata de una combinación. Ahora veamos un cuadro resumen de todo lo que acabamos de ver. Entonces, vean que aquí dice, importa el orden. Entonces, esa es la primera pregunta que ustedes tienen que hacer a las preguntas que sean de ver las maneras posibles o cuántas formas posibles, etc. Tienen que preguntarse, ¿importa el orden? Si el orden importa, se trata de una variación o de una permutación. Si no importa el orden, entonces es fijo una combinación. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Si es una variación, aquí M es el total de elementos, ¿verdad? Yo lo había puesto como N, pero aquí en esta imagen se representa como M. Entonces es el total factorial dividido entre la resta del total menos lo que estamos tomando y el factorial de eso. Si es una permutación, únicamente se hace el factorial del total que tenemos, que sería N factorial. Y en las combinaciones lo que se hace es una fórmula idéntica a la de las variaciones, pero también se multiplica abajo por el factorial de los elementos que estamos tomando. Noten también que por lo general una combinación va a tener menos posibilidades que una variación, porque en una variación estoy viendo de cuántas maneras se puede armar un grupo específico. Mientras que en las combinaciones yo nada más quiero ver cuántos grupos se pueden hacer diferentes. Entonces es lógico pensar que voy a tener menos posibilidades de combinación que de variación, porque en una variación estoy armando muchas más posibilidades que en una combinación. Y eso ustedes también se dan cuenta porque está aquí multiplicando un factorial en el divisor. Entonces, este divisor va a ser claramente más grande que el divisor de las variaciones. Y recordemos que en un número, cuando el divisor es mayor que el de otro que tiene el mismo numerador, pues va a ser un número menor, ¿verdad? Entonces, como aquí se está incrementando el denominador, las combinaciones siempre van a tender a ser más pequeñas
que las variaciones, porque aquí el denominador es menor. Entonces, un denominador menor significa un número mayor. Igual eso es como algo muy general. Por ejemplo, ustedes dirían un tercio y un medio. Entonces, ¿cuál tiene el denominador mayor? Un tercio. Entonces, un tercio es menor que un medio. Esas son cosas básicas que se ven en la escuela, pero igual yo se las recuerdo aquí por si los olvidan. Igual eso es nada más como para que vean la lógica. Que una combinación siempre va a ser menor o va a tender a ser menor que una variación. Y aquí tenemos los casos en los que se estuvieran repitiendo los elementos o se estuvieran repitiendo la manera en la que se están ordenando el conjunto que tenemos. Igualmente, esto de con repetición es muy poco probable que aparezca en el examen. Igualmente, si yo encontrara algún ejemplo en las prácticas que tengo, yo lo voy a mostrar en los videos siguientes, para que así ustedes puedan estudiarlo y puedan ver las maneras en que se pueden hacer ese tipo de problemas. Igualmente voy a tratar de meter alguno en el próximo video, espero que salga el fin de semana. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado bastante. Nos estaremos viendo en la próxima. Y disculpen ahí el sonido que hizo mi perro en algunos instantes del video. Pero eso no lo controlo yo, entonces no puedo hacer nada. Ok, espero que les haya gustado. Ya saben, abajo quedan mis redes sociales, queda mi correo electrónico por si quieren hacerme alguna pregunta específica. Y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.